Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Angie Nicolás Gallo y mi equipo y yo hemos escogido el tema 1, sexualidad, sexo y género. Yo voy a hablar de la sexualidad. La sexualidad evolucionó con la materia del ser humano. Comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo. Fue lo que se pensó en ese entonces. Luego ocupó sitio en las creencias religiosas y años más tarde fue perseguida y reprimida por la sociedad. ¿Pero qué es sexualidad? La sexualidad es un aspecto de vida de todos los seres humanos y está relacionado con la capacidad de sentir placer. Involucra aspectos físicos, emocionales y sentimentales. Esto quiere decir que es la forma en la que pensamos, en la que sentimos, en la que actuamos y la forma en la que la relacionamos con otras personas y con nosotros mismos. La sexualidad nace con nosotros y muere con nosotros. E incluso antes de nacer ya se puede ver la sexualidad, donde en el feto. Así que podemos decir que la sexualidad empieza desde que se forma el ser humano. Entre las funciones de la sexualidad encontramos la reproducción, la comunicación y el placer. En las dimensiones de la sexualidad encontramos tres aspectos importantes: la dimensión biológica, psicológica y sociocultural. La biológica se relaciona con el sexo al momento de nacer. Esta dimensión está desde la fecundación del óvulo y explica las características físicas, fisiológicas, la capacidad reproductiva y los cambios que ocurren desde el nacimiento hasta la vejez. En la psicológica se hace referencia a las emociones de cada persona, emociones personales como el enamoramiento, la atracción y el placer. En la sociocultural tiene que ver con las actitudes y conductas que se adquieren por el aprendizaje y la experiencia del entorno cultural y social. En conclusión, la sexualidad es una parte fundamental del desarrollo del ser humano. Fomenta una personalidad propia y la creatividad del individuo. Gracias. El sexo. ¿Qué es el sexo? El sexo son las características biológicas, fisiológicas, anatómicas y cromosómicas del ser humano. Se puede diferenciar el sexo hombre o mujer mediante las características sexuales. Por ejemplo, las características primarias, donde tenemos los órganos externos, como el pene, el escroto y los testículos, y los órganos internos, como la vagina, el útero y los ovarios. También tenemos las características secundarias, donde en los hombres tenemos los hombros más anchos y el vello facial, y en las mujeres las glándulas mamarias y las caderas más predominantes. Sin embargo, cuando una persona tiene órganos reproductivos y sexuales diferentes a los que comúnmente se le conoce como hombre o mujer, a este se le denomina intersexuales. La intersexualidad no sigue el patrón cromosómico, que es el XY o el XX, sino que se forma en otro orden como el XY o el XYY, etc. Por ejemplo, tenemos a la intersexualidad 46XX con virilización. En este caso, los cromosomas son típicos de una mujer, pero los órganos externos vendrían a ser típicos de un varón. En la intersexualidad 46XX, el útero se forma de manera normal, pero los altos niveles de hormonas masculinas hacen que el clítoris y los labios vaginales se desarrollen como un pene. Una de las causas para que se dé la intersexualidad 46 es los tumores ováricos y el consumo de hormonas masculinas. Gracias. Hola, mi nombre es Priscila Ricra y en este momento les voy a hablar sobre género. Ya mis compañeras han hablado sobre el sexo y la sexualidad, que también es muy importante, pero ese punto también. ¿El género qué cosa es? Es las características que predisponen el hombre y la mujer. Ya se construye esto por la sociedad, a base de la sociedad. Es el rol que debemos de cumplir, ya sea si nacemos hombre o mujer. El niño nace y las personas mayores le explican este suceso para que ellas puedan entenderlo y puedan encaminar su vida de esa manera, ¿no? En eso también tenemos los roles de género. ¿Qué es un rol? Son las conductas asignadas por el entorno. También son expectativas del comportamiento. Esto sucede cuando las personas del entorno, la sociedad, piensan que una persona se tiene que comportar, ya sea en conductas de trabajo, en conductas de estudio, de pensamiento, etc. Ahí también tenemos lo que es algunos puntos que son importantes, que es las familiares, ocupacionales y pensamientos. Familiares es que la mujer tiene que estar, por ejemplo, en la casa. Antes se creía eso y la mujer también lo aceptaba. También, como tanto le habían hablado del tema, también aceptaba eso. Entonces, el ocupacional es que también no pueda trabajar, tenía que estar en la casa cuidando a los hijos. Y pensamientos es que el hombre siempre tenía que predominar
su opinión, su decisión tenía que predominar. En este momento ya no estamos así, ¿no? En el punto 3, estereotipo de género. El estereotipo de género es la visión que se le cree a los roles de sexo, mediante su sexo. Como habíamos hablado de la mujer y del hombre, que son las características en las que uno nació. En sí nosotros queremos poder romper cualquier atadura en estos diferentes pensamientos de que el hombre no puede hacer lo que mismo que puede hacer la mujer. Muchas gracias.